Hola, hola, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 4 de No Runner. Nos encontramos en Amur, mapa Cosmodromo. Ya es cierto, ustedes vieron ahí en el último directo que hice que la verdad es que fue un horario poco apto para todos. Estuve un poquito solo, algunos por ahí se pasaron a saludar, pero la verdad es que quería probar algo del cooperativo y la verdad no pudo ser, así que esperemos que en otra oportunidad así resulte. El día de hoy ya que tenemos descubierto Cosmódromo parcialmente, porque igual quedan algunas zonas en negro, aunque estas zonas no son muy visitables por lo que recuerdo. Voy a habilitar los caminos porque aquí la verdad es que se hacen muy importantes, así que el día de hoy vamos a sacar un bloqueo de árboles que hay en este camino, aquí en esta zona, que se llama Árboles Caídos del Risco. Y después de eso vamos a habilitar lo que es el derrumbamiento costero, que es este lado de acá, porque así habilito este camino que bordea por este lado. No es muy fácil el camino tampoco, pero en algo nos puede ayudar. Vamos a leer lo que dice el encargo. Árboles caídos del risco. Empiezo a pensar que habría sido más fácil asfaltar una carretera nueva que despejar aquella. Pero bueno, ya es tarde para eso. Vamos al atajo. Vamos al tajo. Entrega árboles caídos del risco. Dos cargas de piezas de repuesto especiales que se pueden conseguir desde este almacén que está aquí. Así que el viaje no va a ser tan largo, pero tenemos este cruce de aquí que siempre da problemas. Así que para eso vamos a utilizar y nos vamos a ir a la segura con un camión con rueda grande. Por eso he elegido el Kengor 963, aunque no tiene cadena, no tiene esa posibilidad, pero es un camión que ayuda bastante por su gran tamaño. Así que vamos a ver qué tal nos va con él. Por lo menos de lo que hemos avanzado, el camión creo que va súper bien aquí en la nieve de Amur. Así que por eso tomé la decisión de utilizar este camión. Me fui a Comodromo a recoger algunos de los camiones que tenía por ahí para, para poder utilizarlos acá y no tener que estar comprando otros camiones. Así que la verdad es que me traje bastantes camiones del otro lado. Entre ellos este Kenworth, me traje el Tatra Phoenix, el Tatra T813, me traje el Boronae, me traje el otro Plat que tengo y me traje también el Western Star 47X NF 1424, perdón. Así que de a poquito nos vamos a ir armando. Ustedes saben que esta serie la comencé desde Amur, no sé, no he recorrido, aparte de recorrer los otros mapas para conseguir las mejoras, no he hecho más trabajos que los que he hecho aquí en Amur, así que por eso el dinero tampoco me sobra. Es por eso que tengo que gestionar con los camiones que tengo solamente. No me da para estar comprando camiones repetidos para tenerlos en cada mapa. Entonces por eso voy recogiendo camiones del otro mapa para tenerlos disponibles acá, en este caso en Cosmodromo. Desde ya también les aprovecho de dar las gracias a todos los que se pasaron por el anterior directo y el otro, el que ese fue el que fue más exitoso. Tuvo bastantes vistas y harta participación de ahí de amigos que se pasaron, hicieron sus preguntas, aportaron. Y la verdad es que eso es lo que me gratifica porque la comunidad es bien respetuosa y eso es siempre importante. Entonces aquí cargamos los repuestos especiales que son ilimitados. Así que llevamos los dos solamente que necesitamos. Tengo la plataforma de 3 espacios al Kenworth, así que podríamos haber llevado 3 perfectamente, pero necesitamos 2 solamente, así que ¿para qué sobrecargarnos si
llevamos lo justo y necesario. La verdad es que tener estos camiones grandes que han salido en la última fase disponibles acá en Amur ha sido bastante bueno porque en esa oportunidad cuando era Amur la nueva fase solamente teníamos como opción y había que conseguirlo el SIG 605R, pero yo todavía aquí no lo he conseguido y ahora que tenemos la disponibilidad de estos camiones grandes, aparte de ese SIG, ayuda bastante. No he utilizado todavía el SIG 612 aquí, así que en algún momento le vamos a dar su oportunidad. Ven que este camión que tenga la rueda grande ayuda, pero muchísimo. A ver si aquí podemos subir. Debería. Ay, ahí quedamos casados, parece. Sí, quedó colgando. Debería haberme tirado por el otro lado de allá, que es menos ancho que aquí. Y lo malo que aquí no hay dónde engancharse. O sea, es pasar o pasar. No, aquí voy a necesitar un empujoncito. Un empujoncito extra. Así que voy a ver. Tatarín lo tengo por acá. Voy a tener que rescatarlo. Vine a todo esto. Fuera de cámara vine a activar estos encargos que me hayan faltado por el inaccesible lugar donde están. Vine a activarlo, este hasta la rodilla, y vine a activar también este otro que está por acá arriba que se llama punto meteorológico, el cual lo hice con la Ford F750, ya que puede llevar cadenas, hay que cruzar unas partes llenas de hielo. Y aquí tengo la Ford que he enterrado así por conseguir un remolque con troncos que había aquí. Así que más adelante la podré rescatar de ahí. Voy a sacar el Tatarín para poder empujar el Kenworth y sacarlo ahí del apuro que me metí. Claro, la verdad es que debería haberme tirado un poquito más a la derecha y tal vez no habría quedado ahí con la guatita ¿cierto? La panza del Kenworth atrapada justo en la roca, que quedaron las ruedas delanteras y traseras quedaron metidas en la zanja. Pero con el Tatarín lo ayudamos y deberíamos poder seguir avanzando. El Tatarín, aparte de tenerlo siempre presente para realizar la exploración en estos mapas de Amur, téngalo siempre presente también para poder remolcar o sacar de apuro a algunos camiones. Es un súper buen aliado este vehículo en Amur y en todos los mapas en realidad. En todos lados Tatarín es lo mejor de lo mejor para explorar sin problemas y para sacar de apuro a otros camiones. Si están jugando en solitario y en cooperativo, obviamente.
Ya, aquí llegamos. Vamos a cambiarnos al... No, no, en realidad a ver si avanza así. Me voy a terminar subiendo al... No, creo que no es muy buena posición esta, así que voy a tirarme... Voy a pasar adelante. Mejor. Aquí igual está difícil, sí. En realidad este cruce es terrible. Ay, ahora sí. Da. Me metí justo en la zanja con la rueda. A ver ahí. Ahí sí. A ver. ¿Cómo lo hacemos aquí? Voy a pasar bien pegado al Kenworth mejor. Ahí. Ahí sí. Oh, no quiere salir. Bueno, a ver si lo manejo yo. Tal vez, sí. Oh, el Tatarín se nos va a caer al agua, eso sí. Pero es mejor conducir uno el vehículo, que es más fácil sacarlo. Tatarín, vamos a sacarlo de ahí porque no quedó muy bien. Vamos a pasarlo para acá. Ahí lo dejamos. Y continuamos. Me sorprende la verdad que el Kenworth vaya bien aquí porque, cierto, ustedes ya saben el problema que tiene este camión, que a veces le falta potencia, pero me sorprende que aquí vaya, pero como la sea en realidad. Ya, ahí desbloqueamos el camino, ven, los árboles desaparecieron y dice, eso debería bastar. Ahora esperemos que haya suficiente espacio en la carretera para que quepa nuestra apreciada carga. 420 estrellas y 3.150 dólares. Ahora quiero hacer este encargo que se llama derrumbamiento costero. Hay que traer 2 vigas de metal y las vigas de metal se pueden conseguir solo de acá. Así que, bueno, por acá tampoco me puedo ir. Mm, mm, Y acá no hay viga de metal. No, tendría que devolverme o rescatarlo, bien, ¿cierto? Y lo voy a rescatar.
Vamos para el otro lado a buscar las vigas. Necesito 2 vigas de metal. Este camión tiene 3 espacios, así que podríamos traer solamente una. La otra podríamos traerla con el cabestrante, pero el cabestrante lo puedo necesitar para algo, así que eh, voy a llevar un remolque. Voy a dar un remolque pequeño. Podría llevar este. Sí, voy a llevar este. No necesito más un remolque tan grande para traer las vigas, así que vamos a leer el encargo que no lo he leído. Y por hoy vamos a hacer solamente estos 2 encargos. Ya por lo menos tenemos un camino desbloqueado. Lo malo que vamos a tener que cruzar nuevamente el lugar ahí, las piedrecitas. Dame un segundo. Un segundito. Ahí sí. Nos vamos a ir por el camino que ya hemos recorrido. O también podría arriesgarme cruzando por el cruce que traté con el Tatarín el otro día y quedé casado porque hay hartas piedras. En una de esas tal vez con este camión lo puede hacer un poquito más fácil. Vamos a ver. Tendría que entrar por aquí y cruzar. Es una opción.
Este camión apenas cae en los caminos. Miren ahí una falla en el mapa, como se ve una línea que hace que el cielo se vea más oscuro a la derecha y más claro a la izquierda. Ya se está oscureciendo. Ah, ya se ve la Ford. Ahí al fondo de ese camino está la Ford ahí que atrapado en el hielo. Y no tenía dónde agarrarla, así que tuve que dejarla ahí. Porque traté de sacar ese remolque con troncos medianos. Llegamos al pequeño pueblo que hay en este mapa, el único. Cargamos entonces las vigas en el remolque, la otra, y estamos listos. Y nos vamos a entregarla. Ahora vamos a leer primero que nada el encargo. Dice otro derrumbamiento. Aunque ya estamos aquí, debemos seguir, ¿no? Creo que sabes justo lo que tienes que hacer. Entregar el derrumbamiento costero 2 vigas de metal. Por aquí podríamos cruzar y llegaríamos más o menos fácil al derrumbamiento. Si no, por el otro lado. De cualquiera de los dos lados, la verdad que muy arriesgado. Sí, de a quién llegar allá voy a decidir. Nos vamos entonces. Ahí sí.
Vamos, vamos, Kenworth. Igual que pescado con las piedritas. Vamos a dar una foto aquí al Kenworth. Ahí. De ahí lo vamos a poner de día para poder ver mejor el mapa. ¿Qué hacemos? Nos arriesgamos aquí o por el otro lado. Yo creo que nos vamos a arriesgar. A lo que venga, ¿no? Si nos equivocamos, vamos a tener que traer otro camión nomás y remolcar este. Pero ojalá que no sea el caso. Aquí el camino está marcadito, hay hartas piedras, ¿ven? Se ve el fondo. Esa es la idea, irse por ahí. Lo malo que las piedras que hay aquí son grandotas. Entonces si quedamos ahí con la guatita del camión como ahora, obviamente no vamos a poder avanzar. Y lo otro es que la corriente aquí es fuerte. Entonces igual eso hace que el camión se empiece a ir al ritmo de la corriente.
por aquí como que ando quedando. Pero la corriente igual me está empujando un poquito. La idea es poder cruzar al tiro, pero esa piedra parece la que me está haciendo problema. Se resbala en vez de avanzar. Vamos, Kenworth, tú puedes, tú puedes. A ver si un poquito más pegado a las piedras más grandes acá. Podemos hacer algo. No, es lo mismo. No, ahora me fui más atrás y no voy avanzando nada. No quiere, no quiere, no quiere. Ni para atrás ni para adelante ahora. Ya. ¿Para qué nos vamos a resistir más? Voy a tener que traer otro camión. No, a ver. El taller. Vamos a sacar el otro plat mejor. Vamos a ver. Vamos a ver si lo sacamos. Faltando tan poco.
Vamos, vamos. Como vamos en tiempo, no me queda mucho tiempo, así que no voy a alcanzar a dar la vuelta completa. La idea era tirarlo desde el otro lado, pero no, si no tengo que intentar empujarlo. Lo otro que sería buena opción también es hacerlo, por ejemplo, con dos camiones grandes. Y en vez de remolque ya los dos camiones, uno con cada carga, y ahí seguirse apoyando, ya sea jugando en solitario, pues lo pueden hacer, o si no, en cooperativo también. Entre dos camiones, obviamente sería más fácil pasar esas piedras. Vamos a ver si podemos pasar algo que sea con este. Ahora también las cadenas igual ayudan harto. A ver, vamos a hacer algo bien hecho. El remolque en este caso me está molestando más que ayudarme. Nah, ahora sí que sí. Vamos a cambiarnos nuevamente. Ya, solucionado. Vamos, empuja, plata, empuja. Aquí necesito empuje, pero el Plat también está luchando ahí con las piedras.
vamos, vamos. Ya, por ahí va la cosa. No quiero pasar por esa piedra que está ahí porque si no me va a hacer que me vuelque. Y la corriente está haciendo lo suyo ya. Vamos, vamos, un poquito más, un poquito más. Oye, más encima tengo la carga suelta. Se me había olvidado. A ver si puedo salir por el lado acá mejor. Creo que es lo mejor. Falta poco, falta poco. Ahí sí. Ahora el plat es que me preocupa. Un poco más pequeño obviamente se cambia así que riesgo de volcarse y más. Ya, pero ya cruzamos. Bien, 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 bien. Con paciencia todo se puede lograr. Entregamos la primera viga y ahora me voy a mover para traer el plat. Vamos. Y llegamos. Ahí está. Todo despejado, puedes continuar. 720 estrellas y $5.400. La verdad es que este camino, a pesar de despejarlo, es bien difícil, por lo que recuerdo. Vamos a comprobarlo. Tiene un montón de piedras.
sé que va un camión pequeño, no es muy bueno, pero ahora sí por lo menos podemos transitar por este lado. Cosa de tener, por ejemplo, camiones que no tienen cadena, cruzar aquí, ¿cierto? Y continuar por acá. Y pueden dar todo este camino hasta el umbral. Así que es una buena realización que hemos hecho el día de hoy. Costó, claro que costó, pero pudimos con estos dos tremendos camiones, ¿cierto?, salir adelante. Así que eso, amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.